ahora sí, organizaciones organizando estos Zooms para tratar de ayudar de alguna manera. Una es Ciudad Ideal y la otra es Unidos Somos Futuro. Gerardo está por Unidos Somos Futuro y Jorge Portales va a representar a Ciudad Ideal. Entonces, ¿se acuerdan en los puntitos que les mandé? Decía que iba a hablar Jacobo Bonilla, pero no pudo estar. Entonces, en su lugar va Jorge Portales. Después ya les tocaría hablar a ustedes y luego las preguntas o comentarios. Y al final ustedes también tienen un ratito para cerrar su presentación. ¿Todo de acuerdo? ¿Ya están grabando? La grabación se sube Correcto. a nuestro YouTube y ustedes la pueden bajar de ahí. Yo les mando el link cuando ya esté lista para que puedan cortarla o hacer lo que quieran con la grabación. Bueno, sin más, ¿empieza Gerardo? ¿Tienes cerrado el micrófono? Con gusto, pero bueno, mira, aquí va José Ángel. Pero bueno, Ah, pues si quieres, bueno, entonces José Ángel. yo diría, dice las cosas más bonito que yo. Sí, y ya estaba ilusionado de que él iba a hacer. Entonces, disculpen, va a ser José Ángel a nombre de Unidos Somos Futuro. Buenas noches y antes que nada agradecerles a los 4 candidatos que nos acompañan esta noche su disposición y su tiempo para acompañarnos. Como bien comentaba Chapis, es un esfuerzo de Unidos Somos Futuro y de Ciudad Ideal por tratar de acercar a candidatos que nosotros consideramos. De 6 a 7, Manuel, ¿no? Perdón, ¿Eh? ¿alguien tiene el Por micrófono? un lado, Alguien está hablando. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Ajá. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, es un esfuerzo, decía yo, de Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal por hacer a los candidatos que consideramos que cumplen con 3 características que para nosotros son fundamentales. Son capaces, son probos y son independientes al oficialismo. Entonces, les agradecemos muchísimo. Unidos Somos Futuro es un colectivo que tiene ya 7 años, un poco más, funcionando con un enfoque fundamentalmente a través del tema legal, pero que hemos hecho una serie de actividades desde entonces, tratando de llevar a México a los carriles que consideramos que son, siempre todos tenemos una visión parcial, pero los carriles que nosotros consideramos que son los válidos, los de la libertad, los de la justicia, la democracia. Así que les agradecemos enormemente su presencia y su disposición a acompañarnos. Muchas gracias, José Ángel. Jorge, ¿quieres decir algo, por favor? Ya no te Gracias. veo. Allá. Gracias, buenas noches a todos. Hoy me toca representar a Ciudad Ideal y le doy la bienvenida a Abigail, Alejandra, Eduardo y Jorge, los candidatos que hoy nos expondrán sus motivos por qué están compitiendo. Ciudad Ideal es una agrupación en que buscamos los mejores métodos para ayudar a cambiar las ciudades. Habíamos empezado como CDMX Ideal, ya tenemos representación en algunas ciudades del país y como buscamos la mejoría, es por lo que estamos dando entrada a este tipo de reuniones para escuchar sus propuestas y, como decía José Ángel, de candidatos probos e independientes a partidos políticos o a otro tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Chapis va a llevar la coordinación y los tiempos y nos veremos más adelante. Bienvenidos. Muchas gracias. Por un sorteo que se hizo antes, les va a tocar en este orden hablar. Cada uno va a tener 10 minutos. No hay preguntas y respuestas entre uno y otro, sino que todo es corrido. Hablan 10 minutos. Yo tengo el cronómetro. Cuando llegue el final de su tiempo, les aviso. No se molesten, por favor, porque a todos los voy a reprimir. Pero sí, tenemos que tener algún orden. Entonces va en primer lugar
Isaac, luego va Alejandra, Abigail, y ya, ¿quién falta? Tú faltas, Eduardo, perdón, Eduardo, es que no te veía. Entonces, si me haces favor de empezar, Isaac, por 10 minutos, lo que quieras decir. No se oye. Isaac, está cerrado no se oye, No te oímos, aunque no parece ser que esté cerrado tu está micrófono. abierto. ¿Me escuchan? Ahora Ya, sí. ahora sí. Ya, gracias. La tecnología nos ha ganado y eso que después de la pandemia se supone que todos aprendimos a transitar con este sistema, e incluso para hacer nuestro trabajo cotidiano. Pero bueno, me presento, soy Isaac Lagunes, candidato al Tribunal de Disciplina Judicial en la boleta color turquesa con el número 33. Soy magistrado de circuito con más de 10 años de experiencia como titular de órgano, juzgado y tribunal colegiado y con más de 24 años trabajando en el Poder Judicial de la Federación en todos los escalones. Agradezco mucho la invitación. Les deseo este foro virtual y a quienes nos acompañan de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que es el modo más honesto de poder presentarnos ante la sociedad organizada, porque acudir de manera individual e independiente tiene una dificultad que nos es propia por el trabajo que desempeñamos. Mi trayectoria como magistrado federal me permite acudir ante ustedes como un puente para la sociedad y que transmitan la propuesta de trabajo que presento como candidato al Tribunal de Disciplina. Estoy seguro que a través de la sociedad podemos llegar a un buen puerto con esta reforma. Propongo a ustedes la consideración de que nos aboquemos a transitar en su correcta implementación, garantizando que los perfiles que se integren a este nuevo Poder Judicial sean de lo mejor de los que estemos participando. En el caso de quien hace uso de la voz como candidato al Tribunal de Disciplina Judicial, consciente de la importante y la calidad que debe de requerir un integrante de un órgano de esta naturaleza, ya que se encarga con una enorme responsabilidad de supervisar el trabajo que realizan los demás impartidores de justicia, no solo a partir de la reforma, sino aquellos que, como el suscrito, ya tiene años trabajando y que conforme a la dinámica que tuvimos a bien llevar durante todos estos años, ha sido cambiada. ¿Qué requiere la sociedad? Que trabajemos de frente y para con ellos, que trabajemos alejados de cualquier pretensión o intención mal habida de algún grupo o fuente de poder que se acuda bajo esta dinámica de que somos ahora candidatos. La elección lo que tiene por efecto o consecuencia, en mi opinión, únicamente es visibilizar a los candidatos que queremos acudir y continuar en esta integración del Poder Judicial. Con los años que me he desempeñado, estoy sujeto al escrutinio que ha derivado mi propia actuación y abierto ahora el escrutinio social, que implica exponerse para una candidatura de esta naturaleza. En el caso, reiteraría yo, es una candidatura a nivel nacional, lo cual implica acercarse a diversos foros, a diversas áreas de la sociedad civil, que muchas veces mantuvimos apartada por la propia consolidación del sistema judicial en el que nos encontrábamos. Esto es, alejarnos de cualquier suspicacia o mala pretensión asumida hacia el exterior de que las personas juzgadoras estamos resolviendo actuando con interés o con beneficio para alguna de las partes. Por ello, ante el nuevo esquema de trabajo que presenta la reforma y de la cual tenemos que extraer lo que fortalezca y enriquezca el sistema de justicia mexicano, mi propuesta de trabajo es, desde luego, presentarme transparente y rendir cuentas hacia la sociedad, que es al final del camino, como servidores públicos que lo somos, a quienes nos debemos. No es que no estemos comprometidos desde antes de esta reforma constitucional hacia la sociedad. Tan solo la exigencia ahora repercute de manera directa y a través de las organizaciones civiles, quienes esperemos nos sigan acompañando en este camino tanto de la implementación de la reforma como en su posterior desarrollo, ya una vez asumido el cargo, en el caso de ser así, podamos demostrar a la sociedad que el trabajo que desarrollamos como impartidores de justicia y en el caso ante el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá el respeto de la sociedad y el alcance que se espera
se obtenga de esta nueva integración, de este nuevo órgano del Poder Judicial, porque asume responsabilidades que antiguamente se encontraban encasilladas o ubicadas en el Consejo de la Judicatura, que actualmente va a desaparecer una vez que entre en vigor este órgano disciplinario. Órgano que permitirá acompañar la reforma, insistiría yo, y acompañar la eficacia de lo que puede lograrse a través de una correcta implementación, siempre y cuando la sociedad se involucre, la sociedad participe, la sociedad se interese. Trabajo difícil e incluso se ve cuesta arriba para quienes, como el de La Voz, no hemos desarrollado una vida política ni social totalmente expuesta. Muchas veces permanecimos en el escritorio trabajando conscientes o seguros en nuestro esquema de que hacíamos lo correcto para la sociedad. Sin embargo, ahora la sociedad, ante esta nueva reforma, nos exigió adecuarnos. La evolución de todo sistema de justicia va de la mano de la sociedad, y las organizaciones civiles como la que nos hizo la invitación en este foro, estimo que es la manera idónea y correcta para demostrar que puede lograrse una correcta y asertiva impartición de justicia, y a cargo del Tribunal de Disciplina vigilar que esto sea así. Soy Isaac Lagunes y les agradezco la invitación. Muchas gracias. Te sobró tiempo, Isaac, y dijiste muchas cosas muy interesantes. Me disculpo porque acostumbro a hablar muy rápido. Estoy tratando de modular mi forma de expresarme, acostumbrado al trabajo. Pero fue muy claro y Chapit, muy creo que interesante. nada más faltó, Chapit, que Isaac y el resto de candidatos nos diga el distrito y las áreas en las que se votaría por él. Ya sabemos el color y el número, pero si es Benito Juárez, Venustiano Carranza, etcétera. Gracias. Gracias. En mi caso, la elección es nacional. El Tribunal de Disciplina ejerce en toda la República y participo de la votación en cada una de las casillas que se lleguen a instalar en toda la República. Perfecto, muchas gracias. A usted. Muchas gracias. No, no te veo como haciendo funciones de, como le dicen, de Santa Inquisición. Me Creo parece una persona muy amable. Le agradezco, yo creo que han sido los años de experiencia quienes nos han molido a palos socialmente para hacer el trabajo como se debe de hacer. Y si me permite, yo creo que no es una inquisición siempre y cuando quienes lleguemos a integrar el tribunal lleguemos con esta visión. Hay cosas que deben de cambiar, claro, como todo grupo social. Negarse a ello yo creo que es incorrecto. Tampoco el extremo de juzgarnos como lo peor que hay institucionalmente hablando. Lo digo porque Claro que no. abajo del Poder Judicial durante muchos años y he dedicado mi vida, y mi familia ha vivido estos sacrificios por el esmero de superarme. Creo que con esta visión trasladada al Tribunal de Disciplina se logrará materializar de mejor manera un objetivo claro y eficaz. Claro que sí. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Vas, Alejandra, por favor? Hola, buenas noches, mucho gusto. Me presento, soy Alejandra Martínez Gándara. Yo soy candidata a magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Entonces, es un puesto, voy a platicarles un poquito de mis antecedentes para que sepan un poquito más de mí y explicarles cómo es que yo llego a esta posición. Bueno, yo soy abogada, evidentemente, si no, no estaría aquí, y tengo una maestría y un doctorado en Derecho y Economía. Tengo un libro publicado en materia de competencia económica sobre prácticas relativas y pues es un tema, siempre me ha gustado mucho, pues, los temas de diferentes disciplinas, o sea, sí el derecho como base, pero me gusta mucho considerar temas interdisciplinarios. Cuando regreso de mi doctorado, que lo hice en Europa, he sido la única mexicana en ese doctorado. Cuando regreso fue 2013 y fue justamente el cambio de la ley de la reforma en telecomunicaciones, cuando se crea la COFECI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo natural para mí fue simplemente entrar a COFECE. Pude haber entrado al Poder Judicial cuando recién se crearon estos tribunales, pero para mí fue más fácil entrar a COFECE en ese momento. Y por 8 años fui
directora ejecutiva, o sea, la adjunta de uno de los comisionados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues me tocó revisar todas las resoluciones de COFECE, todos los asuntos los vi directamente. Me tocó me amparo, revisar los argumentos. Es una materia sumamente técnica, muy especializada. Se requieren los conocimientos de economía, se requieren conocimientos, por ejemplo, alguna vez llevamos el asunto del aeropuerto de slots. Tuvimos que aprender aeronáutica sobre flujos de corrientes de aire. Es un tema que me apasiona, me encanta aprender. Y cuando sale mi jefe, en ese momento, no sé si ustedes recuerdan que hasta hace unos meses había un procedimiento muy claro para elegir a los comisionados. Se tenía un órgano de evaluación que seleccionaba a los candidatos, se hacía un examen que era preparado por diferentes instituciones y los 5 mejores perfiles, de 3 a 5 mejores perfiles, se enviaban al presidente para que el presidente escogiera al siguiente comisionado. De esta manera, de forma escalonada. Y pues yo pasé el examen de COFECE, quería yo tener, fue un examen que fue para puras mujeres y yo fui una de las 3 mujeres que pasó. Desgraciadamente no quedé, como suele suceder en este tipo de competencias, y no solo no quedé, sino al final del día la que sí quedó me pide mi renuncia porque pues así no funciona, ¿no? Entonces, saliendo de ahí, pues ¿qué hice? Hice el examen para el Instituto Federal de Telecomunicaciones y adivinen qué, también pasé el examen. Entonces, también pasé el examen para ser comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y como yo no estaba ahí, pues hice un examen y entré a un puesto también en el área de competencia y estuve ahí hasta octubre del año pasado, cuando me di cuenta que pues nunca me iban a nombrar comisionada. Claramente ese asunto ya cayó y no solo ya cayó, sino además pues los institutos van a desaparecer y hay una reforma en pie que pues estábamos incluso comentándolo hace rato. Entonces, pues este cambio, cuando viene el cambio al Poder Judicial, lo primero que me viene a la mente es la iniciativa de ley. Cuando se crean los tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, claramente señalaba que querían especialistas en la materia. O sea, además de ser jueces y o sea, tenían que ser especialistas en estas materias, por lo delicado que es para México todos estos temas. Cualquier errorcito puede llevar a un incremento de precios, cualquier errorcito puede llevar a la falta de competencia generalizada y eso nos afecta a todos. Y entonces, justamente viendo cómo estaba la situación, que pues corríamos el riesgo de que pues, no sabemos quiénes van a llegar, por lo menos yo sé que tengo el aval de que yo sí tengo los conocimientos, he estado metida en tanto competencia como en telecomunicaciones, conozco muy bien la materia, conozco las cuestiones técnicas de economía que se utilizan para hacer los argumentos que se utilizan aquí, y dije, pues prefiero intentarlo a que luego quejarme de que no está funcionando. Y básicamente esa fue mi motivación. Yo también, bueno, ahorita doy clases, siempre he dado clases en la Universidad Iberoamericana, imparto la materia de Derecho y Economía, y también siempre he impartido medios alternos de solución de controversias, también desde 2013, desde que llegué, y pues básicamente eso es lo que yo hago. Me intriga mucho porque estas elecciones, este es un puesto federal. Al final del día, o sea, está radicado en el primer circuito porque está la Ciudad de México, pero o sea, las decisiones afectan a todo el país y me tocó el primer distrito judicial electoral de la Ciudad de México, es decir, Iztapalapa. Entonces, pues ha estado complicado. No todo Iztapalapa, me tocó la parte pegada pues, al Estado de México, Nezahualcóyotl, Chalco, como del Canal San Juan hasta adentro. Y pues ha estado interesante. He tenido mis retos. La gente, por ejemplo, yo confiaba que podía ir tranquilamente a decirles, únanse a mis redes sociales. No tienen internet.
no tienen teléfonos, ¿no? Mucha gente. Entonces, pues ahí estoy, haciendo mi lucha, esperando que pues mi mensaje llegue a alguien, explicándoles de qué se trata la competencia económica y pues explicándoles también mucho sobre de qué es la elección, de qué trata, cuáles son los cambios, porque pues a ellos nadie se les ha acercado, ¿no? Ha estado difícil, pero pues aquí estoy, ¿no? Tratando de hacer un esfuerzo para que esto funcione. Muchas gracias. Tú también tuviste tiempo. Me comí el tiempo, pues yo puedo platicar No, más. Me te pasé. sobró Ah, 10 bueno, minutos. Muchas gracias. gracias. Te toca Abigail, por favor. Está apagado tu micrófono, Abigail. Ya Buenas se tardes, puede. gracias. Buenas tardes a todos. Preparé una pequeña PowerPoint, son 5 diapositivas que me gustaría compartir. Sí, A ver, no sé si ya ya, puedes. Sí, ya, ya. este. Bien, invitar a que apaguen su micrófono a todos los que nos están acompañando. Primero quiero agradecer esta invitación, esta apertura, pues a estos colectivos Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal. Y dirigirme a ustedes y en especial agradecerle a Guadalupe Chapela, toda esta organización, porque es todo un tema ser la jefa de logística, Muchas felicitarla gracias. y por este espacio para compartir un poquito quién soy yo y por qué decidí participar en esta contienda electoral, porque creo yo que no podemos quedarnos como estamos y que necesitamos avanzar en la administración de la justicia. ¿Quién soy yo? Yo soy abogada egresada a la Autónoma de Aguascalientes, tengo maestría del Instituto de Altos Estudios Universitarios de Ginebra, Suiza, y después obtuve el grado de doctor en Administración Marítima y Portuaria por la Universidad Naval de la Secretaría de Marina, siendo la primera mujer civil que le permiten el acceso pues, a estos cuerpos militares educativos. El participar surge de esta nueva organización. No es que vaya a cambiar todo, sino que se reparte la administración y el tema de las sanciones. Y esto es lo importante y por qué decidí participar, porque surge un nuevo tribunal de disciplina judicial que lo que va a hacer no es nuevo, está en el catálogo de faltas administrativas graves de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Todos los que hemos sido servidores públicos a nivel estatal, municipal, federal, todos tenemos obligaciones. Y la primera obligación en estos principios y código es el código de ética e integridad en la función pública. Es lo primero. Bueno, esto viene en la ley orgánica del Poder Judicial. Esta nueva ley orgánica que reestructura e implementa dos figuras que no estaban, que es, por ejemplo, el nepotismo y la corrupción. Y cuando vemos al Tribunal de Disciplina Judicial aquí en esta organización, vemos que esta es la virtud y por eso yo decidí participar. Este es un tribunal que va a ser independiente, que no está subordinado a ningún otro órgano jurisdiccional y que va a rendir cuentas al pueblo de México. Y esas cuentas son qué hiciste en el Tribunal de Disciplina. No es un tribunal inquisitorio como se ha descalificado, al contrario, es un tribunal que va a hacer lo que no hizo el Consejo de la Judicatura Federal, que fue transparentar y visibilizar los procedimientos en contra de juzgadores y juzgadoras que hicieron faltas administrativas graves. Ese es el por qué decidí participar cuando vi que era independiente. Otra de las razones es porque el cargo de magistrado o magistrada no es permanente, solamente vas a durar 6 años en el cargo, tienes 6 años para darle resultados al pueblo de México y esos resultados van a ser también en beneficio de la agilidad con la que se tengan que resolver los asuntos. Pero me regreso tantito. Vemos aquí que hay un órgano de administración judicial. Este órgano se va a hacer cargo también de procedimientos sancionatorios administrativos,
por faltas no graves. Al Tribunal de Disciplina le tocan las faltas graves y solamente sobre el personal de los órganos jurisdiccionales y de órganos administrativos cuando estos funcionarios y funcionarias hayan cometido estas faltas graves. Ahí traslada la competencia al Tribunal de Disciplina. ¿Cómo fuimos elegidos? Porque también nos han descalificado a hombres y a mujeres, que falta de experiencia, etcétera. Bueno, se vivió un proceso público, abierto, transparente. Yo quiero dar aquí fe de eso y mi testimonio. Yo soy una ciudadana que no está vinculada al Poder Judicial, nunca en mi vida, y tampoco a un partido político. Yo soy una ciudadana mexicana formada en escuelas públicas de esta nación, y a esta nación me debo porque me ha dado las oportunidades profesionales y laborales donde he alcanzado los niveles más altos en el desempeño de mi función. Y como funcionaria federal, tuve la oportunidad de ser subprocuradora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y fui también en la Secretaría de Marina los últimos 4 años, directora de área, y la última dirección fue la de concesiones, permisos y autorizaciones. En estas 2 dependencias, mi trabajo era ser la jefa de inspectores de vigilancia, hacer los procedimientos de sanción. Teníamos que cuidar la legalidad, teníamos que cuidar el debido proceso, nuestros procedimientos, para poder llegar a una sanción. Eso es lo que a mí me da mi experiencia en el tema de investigaciones administrativas. Ahora, ¿qué va a ser? También en mi experiencia como funcionaria, pues también yo tenía que rendir cuentas al órgano interno de control. Y también teníamos que defendernos ante el órgano interno de control. Y también presenté las denuncias correspondientes en contra de funcionarios, colaboradores, que cometieron. Yo no soy la que investigaba ni hacía el expediente, pero yo sí era la funcionaria que estaba obligada a poner la denuncia cuando yo me percataba, me daba cuenta y tenía las pruebas y evidencias de que esos compañeros o compañeras o parte del equipo cometían faltas administrativas graves. Puse las denuncias en los órganos internos de control y me quedé esperando la respuesta y la sanción. Entonces, es una impotencia poner una queja, una denuncia y no conocer el resultado. Esto es lo que me lleva a mí a este Tribunal de Disciplina Judicial, al que yo le reconozco 2 virtudes. Los procedimientos del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser transparentes y va a haber publicidad. En esos procedimientos también se tiene que cuidar pues el principio de inocencia, el principio de debido proceso. Y tenemos que también trabajar con equipos. Ahorita platico un poco de los equipos. Esta imagen que pongo aquí es muy representativa, porque para mí esta reforma judicial adelantó esta equidad de género que estamos buscando, la igualdad, que las mujeres lleguemos a posiciones de decisión. Bueno, yo leí por ahí que tenemos 150 años de atraso en que la mujer llegue a alcanzar esta equidad en salario, en posiciones de decisión que pueden trascender en la vida pública de una nación. Y buscando una imagen, fíjense solamente, por eso es tan representativa, no encontré imágenes donde vinieran mujeres juzgadoras. Hasta en los dibujos tenemos estos sesgos donde no está visibilizada la posición de la mujer. Y este tribunal va a tener la oportunidad de nombrar a 3, somos 3 posiciones que estamos buscando las candidatas a magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y 2 posiciones para hombres. ¿Qué va a hacer este tribunal? Y son estas 2 vertientes que les digo que va a ser su competencia, que lo hacía el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la crítica del Consejo de la Judicatura? Que no hubo transparencia, hay opacidad y nunca supimos si se sancionó o no se sancionó. Yo tengo números del INEGI, esto los dejo para después porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero de 5,400 denuncias que se recibieron en el Consejo de la Judicatura Federal, el 70% se desecharon, el 19% se mandaron a otra instancia y se quedan con un 7%. Y ese 7%, 600 expedientes se cierran y se mandan a archivo.
Entonces nos quedamos con 150 asuntos de 5,400. Este es un dato del 2022 del INEGI, está público, ustedes pueden revisar. Y lo que no nos dice ese reporte es por qué esos 7 o 5 o 8 que fueron inhabilitados no nos dice por qué falta grave administrativa. Entonces, este tribunal de disciplina va a tener dos funciones. Una que es muy importante, que es la evaluación del desempeño. En la propia ley orgánica del Poder Judicial viene que los órganos jurisdiccionales tienen que ser eficientes y eficaces. Ahí está la palabra. No puede haber demora en la impartición de la justicia. Esto vamos a revisar. ¿Cuál es el plan de acción y de trabajo? Existen 908 órganos jurisdiccionales. En el último informe que publicó el Consejo de la Judicatura Federal y que revisé el domingo pasado, son 908, que nos tendríamos que repartir entre los 5 magistrados, los 5 equipos, para hacer las visitas que se tienen que hacer en sitio y hacer la evaluación, la revisión de los documentos. Eso por un lado. Y la otra competencia que vamos a tener es la de iniciar las investigaciones, los expedientes administrativos por posibles faltas administrativas graves. ¿Cuáles son esas faltas administrativas graves? Tampoco son nuevas, son catálogos que ya hemos caminado, los que hemos sido funcionarios. La pregunta es, ¿por qué el Poder Judicial tenía un privilegio de llevar un procedimiento diferente al que llevan a todos los funcionarios públicos en el Estado mexicano? Y entonces, estas faltas graves son abuso de funciones, cuando actúan con conflicto de interés, y para mí ese es el más grave porque se quedan callados y resuelven, y tenían un interés económico, personal, comercial. Cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de influencias, contratación indebida. Y aquí es donde yo entro. La ley orgánica trae un capítulo nuevo donde viene el nepotismo y dice que los nuevos juzgadores y juzgadoras, ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces de distrito, no podrán nombrar ni contratar parientes hasta el 4º grado, concubinas, concubinos, parejas de hecho, primas, sobrinos. Esto es muy importante porque el contratar parientes hay conflicto de interés. Yo en mi experiencia en organismos internacionales y vacantes donde participé, la primera pregunta que te hacen es si tienes un familiar trabajando dentro del organismo internacional o las empresas transnacionales. Está prohibido contratar si tienes familiar. Entonces, yo con esto los invito a que reflexionemos, a que revisemos los perfiles de todos los candidatos y candidatas. Hay gente muy valiosa que tiene que llegar para poder resolver con, pues, imparcialidad, independencia y por el bien de todos los mexicanos, porque necesitamos una mejor administración de justicia en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿No retiras tu presentación, por favor? Ya. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, entonces seguiría el último. Eduardo, por favor. Hola, buenas noches a todas y todos. Me presento, yo soy Eduardo Cruz, candidato a magistrado penal federal para esta ciudad. Primero, quiero agradecer a todas las personas que participan en Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal, especialmente a don Gerardo Velázquez y doña Guadalupe Chapela, por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. El 15 de septiembre de 2024 se publicó la reforma judicial. Hoy podemos estar en desacuerdo con ese decreto y expresar múltiples objeciones sobre la misma, pero dado el curso actual, no vamos a impedir que ésta se concrete. Por esta razón, este 1 de junio, los ciudadanos podemos tomar alguno de estos dos caminos. El primero es no acudir a votar y con ello abstenernos de elegir a cerca de 881 candidatos que desde la Judicatura Federal van a ser quienes decidan sobre nuestras familias, nuestros patrimonios, los derechos y libertades en los próximos años. En este escenario, desde luego, el abstencionismo permitirá que unas cuantas personas decidan nuestro futuro. El segundo es elegir a nuestros candidatos y votar por ellos, como lo dijo la persona que me antecedió. Ahora, si miramos bien, hay 3 tipos de candidatos. El primer tipo son los jueces y magistrados en funciones, que si bien tienen experiencia, su elegibilidad es cuestionable porque fue precisamente el mal desempeño de algunos de ellos
la indolencia ante las víctimas, los actos de nepotismo que ya mencionaron y la corrupción, lo que dio paso a esta reforma judicial. El segundo tipo de candidatos son los aspirantes con nula o poca experiencia de litigio, que aun y cuando cuentan con estudios de especialización, algunos inclusive en el extranjero, ellos tienen una visión parcial del problema. Su inexperiencia les impide saber lo que es necesario cambiar. Y el tercer tipo de candidato, que son las personas que, si bien no han fungido como magistrados, sí tienen vasta experiencia de litigio en tribunales, ya que por años fueron fiscales y defensores e incluso incursionaron en la tarea judicial. Pero además tienen una sólida formación y especialización en la materia. Yo creo que pertenezco a este grupo, como voy a hacerles ver a continuación. Ahora bien, ¿qué pasa con la reforma judicial? ¿Se mejoraron las cosas? Aquí debemos recordar que este 18 de junio de 2008 tuvo lugar la reforma penal que modificó sustancialmente el sistema de justicia penal de nuestro país. Aquí les quiero hablar acerca de Juan Rulfo en su obra Pedro Páramo. En esta novela se nos hablan acerca de las voces que se escuchan en las casas y en los pueblos de Comala. Ese lugar está lleno de ecos, sonidos encerrados en los huecos de las paredes, inclusive debajo de las piedras, voces viejas y cansadas. Creo que cuando se repite algo por mucho tiempo, sus ecos quedan en las paredes, en el ambiente. Aquí también les quiero hablar acerca del éxodo de Israel. Como sabemos, el pueblo se liberó de la esclavitud y deambuló por el desierto por 40 años. En el camino murieron las personas con mentalidad de esclavo. Nacieron ya otras que tenían una mentalidad libre. Es decir, las personas que llegaron a fundar esta nueva nación son personas libres que están libres de esa mentalidad de esclavo. Ahora, se preguntarán, ¿por qué hablo de esto? Porque en los últimos años he podido constatar que muchos de nuestros jueces penales provienen de ese viejo y anquilosado sistema inquisitivo. He visto con tristeza que muchos de ellos no logran desterrar lo que hicieron por muchos años. Siguen actuando en esquemas que debieron dejarse atrás. Pervive, a pesar de los esfuerzos, ese viejo modelo de justicia. Esos ecos nefastos aún permanecen con nosotros. Por ello, es necesaria una visión transformadora, que destierre de una vez y para siempre todo vestigio de esas malas prácticas que durante décadas se cometieron, permitiendo que de esta forma se consolide la reforma penal. Ahora, por todo esto, ¿cuál es el escenario actual de nuestra justicia penal? Como muestra un botón, voy a dar 3 datos oficiales y 2 personales. Primero, cifras oficiales reportan que el mes pasado, solamente voy a hablar del mes pasado, 2025, se denunciaron 19,300 delitos en esta ciudad. Esto equivale a más de 600 delitos diarios. Esto no son cuentas alegres. En realidad, segundo dato, la encuesta nacional de victimización INEGI 2024 nos muestra que la cifra negra es del 93%, lo que significa que en realidad se cometieron 8,897 delitos diarios en nuestra comunidad. Esto es, más de un tercio de nuestros hogares sufrió al menos un delito. Tercer dato oficial. Transparencia Mexicana informó que en 2024 nuestro país obtuvo 26 de 100 puntos en la evaluación de índices de percepción de corrupción. Es decir, sacamos 2.6 en un examen en el que teníamos que sacar 10. Ahora voy con los 2 datos personales, solamente 2. 2 de los últimos amparos que presenté tardaron más de un año en resolverse. La demanda se presentó en diciembre de 2022 y se resolvió hasta finales de 2023. Y no fue sino hasta mayo de 2024 que mi representada pudo obtener la reparación del daño por un delito que sufrió en 2021. Es decir, fíjense cuántos años tuvieron que transcurrir para que en un procedimiento plagado de indolencia y revictimización, la víctima fuera escuchada. Último dato. En este otro caso, el amparo se presentó en julio de 2024, el año pasado. Las autoridades negaron el derecho a un traductor oficial. La ley dice que tienen derecho, se lo negaron. Mi representado estuvo en la cárcel sin posibilidades de comunicación durante mucho tiempo y hoy día es la fecha en que no se cristaliza ese derecho, causando daños irreparables. Con todo esto, queda de manifiesto que nuestra justicia penal hoy es lenta, corrupta y revictimizante. Desoye a mujeres, personas vulnerables y adultos mayores. Se castiga más a la pobreza que al delito. Muchos de nuestros jueces violentan el debido proceso y soslayan derechos fundamentales. Hay un maltrato institucional a todo el que pisa al juzgado, a los que hemos acudido. Maltrato a la víctima, maltrato a los familiares, maltrato a los defensores, a los asesores y a los testigos.
Muchos de los jueces y magistrados, salvo la honrosa excepción del doctor Lagunes, a quien tuve el gusto de conocer en mi paso por el Consejo de la Judicatura Federal, ven números de carpeta, no personas. Les importa más la estadística que la realización del derecho en su sentencia. Esto me lleva a la siguiente reflexión. ¿Por qué me estoy postulando? Señores, la selva se está incendiando. Cuenta la leyenda que los animales salieron huyendo y cruzaron el río. Se quedaron ahí contemplando cómo el fuego estaba devorando todo su hogar. Imagínense ustedes el elefante, la jirafa, el rinoceronte. Veían cómo todo lo estaban consumiendo las llamas. De pronto de atrás salió un colibrí, con su pequeño pico bajó sobre el río, tomó agua y se fue al incendio y vació. Y así lo fue haciendo y lo fue haciendo y lo fue haciendo múltiples veces. Muchos se burlaron de él. El colibrí no se desanimaba. Siguió y siguió hasta que finalmente no pudo más y desfalleció. Inspirados, los espectadores se dieron cuenta de una gran verdad. Con la participación de todos es posible vencer las peores adversidades. Juntos ayudaron y lograron apagar el fuego. Señores, esta es la razón por la que yo me postulé. Porque con humildad, desde mi personal alcance, quiero contribuir a que exista una ciudad más segura, donde exista bienestar, sea un espacio de crecimiento familiar, personal, económico, social y cultural. Yo puedo quedarme de pie contemplando cómo se consume nuestra ciudad. Decidí actuar y por eso hoy estoy aquí frente a ustedes. ¿Cuáles son mis compromisos y propuestas? Mi número en la boleta rosa es el número 27. Por eso son 7 mis principales propuestas y compromisos. Primero, mi compromiso es hacer más eficientes los procesos judiciales, dictar sentencias de forma expedita. Como lo mencionó la compañera que me antecedió, con eficiencia y eficacia, para que se realice el derecho y todas las personas que acudan al tribunal encuentren justicia. Como decía mi maestro don Juan Velázquez, justicia que se atrasa no es justicia. Segundo compromiso, combatir con acciones concretas la corrupción y el nepotismo, erradicando cualquier manifestación de privilegios con los que se viene premiando a unos cuantos. Mi abuelo me enseñó, lo que es parejo no es chipotudo. Enarbolaré una justicia sin privilegios. Tercer compromiso, realizar todas las acciones necesarias para que ya no exista más este maltrato institucional. Que las personas que se ven en la necesidad de acudir a un tribunal reciban un servicio digno, es decir, el mejor trato que alguien puede recibir. Mi cuarto compromiso es ver a las personas no números de expediente, víctimas injusticiables, no casos o carpetas. El magistrado a tu lado. Mi quinto compromiso es, desde luego, ser un magistrado imparcial que imparta justicia de forma que no se provoquen más sufrimientos a la víctima, escuchando con especial interés y atención a mujeres, a grupos vulnerables y adultos mayores. Sexto compromiso, respetar el debido proceso y tutelar los derechos fundamentales de las partes. Estamos, señores, en un derecho penal de acto, no de autor. Lo que debe sancionarse es el delito, no la pobreza. Séptimo compromiso, buscar la capacitación y profesionalización del personal del tribunal, respetando sus derechos y buscando su crecimiento. Todo lo anterior lo puedo resumir en la siguiente frase. Quiero ser tu magistrado para poner en tus manos la llave de la justicia. Ahora, ¿cómo lograr esos cambios? Decir que hay que cambiar es fácil, hacerlo no tanto. ¿Cómo lo voy a hacer? Con independencia e imparcialidad, sobre la base de mi experiencia y conocimiento preciso de los cambios que es necesario efectuar. ¿Cuáles son mis herramientas? Mi trayectoria desde el Ministerio Público hasta subprocurador, de fiscal federal hasta titular de unidad, mi conocimiento del Poder Judicial a nivel nacional, mi experiencia en el combate a la delincuencia organizada. Fui coordinador general antilavado, fui fiscal especial y titular de la lucha contra el terrorismo. Fui defensor público y privado, es decir, conozco ambos lados de la moneda. He acusado, pero también he defendido. Combatí la corrupción, yo fui visitador general. Tengo una visión transformadora. Así lo hice cuando fui subprocurador y director de la Defensoría. Implementé sistemas que mejoraron notablemente la atención a los usuarios. Fui capacitado en países como Chile, Argentina y Estados Unidos para implementar el nuevo sistema en nuestro país. Soy docente del sistema acusatorio en la Escuela Libre de Derecho. Mi experiencia y capacidad van a estar al servicio de esta transformación que proteja y empodere tus derechos. ¿Cuál es mi credo? Ya estoy a punto de terminar. Primero, creo que es necesario y posible transformar el Poder Judicial. Segundo,
Creo que las víctimas, mujeres, grupos vulnerables y adultos mayores merecen deberes reforzados de protección. Tercero, para transformar es necesario conocer. Mi trayectoria de más de 25 años en tribunales me respalda. Me permite saber cuáles son las tareas y ajustes que se deben realizar. Creo que debe sancionarse el delito, no la pobreza. En suma, creo que es tiempo de poner en tus manos la llave de la justicia. Es hora de abrir las puertas para que los ciudadanos dispongan de un tribunal que los ampare y proteja contra el arbitrario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, no veo ninguna manita levantada. No hay ninguna pregunta. Sí, ya veo una. Jesús, por favor, en un minuto tu pregunta para que ellos te contesten y dices a quién se la diriges. Si eres tan Claro, amable. muchas gracias. Directamente ahorita al licenciado Eduardo Cortés, perdón, Eduardo Cruz, quien comentaba su experiencia en el Ministerio Público. Y es importante señalar que esta reforma judicial no incluye definitivamente esa parte de las fiscalías y los ministerios públicos y que son la base fundamental para que los juzgadores puedan contar con los elementos. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Gracias. Don Jesús Horacio, buenas noches. Muchas gracias por su pregunta. Es sumamente importante y demasiado compleja. Lo que creo de forma puntual es lo siguiente. En efecto, esta reforma no contempló a esto que también es necesario y evidente, la reforma de las fiscalías. Ahora, ¿de qué forma la función de un magistrado penal federal puede incidir en estos aspectos si no lo toca la reforma? Hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que lo principal, como muchos de los que estamos aquí sabemos, los magistrados emiten resoluciones que sirven como orientadoras o criterios obligatorios para las demás autoridades. Entonces, desde una posición de magistrado, puedes ir cambiando las cosas que no se hicieron a través de la propia reforma, a través de tus sentencias que van creando precedentes y van creando jurisprudencia. No sé si contesté, don Jesús. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Entonces ahora, Jorge Cepeda, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco el enorme esfuerzo y seré breve. Se habla de manera muy eufemística, pero ese es un solo lado de la moneda. Yo pregunto dónde queda el ciudadano y su derecho a la reparación en los casos del error judicial, bien sea como tal o el error judicial inexcusable que está contemplado en el artículo 10 del Pacto de San José. La pregunta sería, ¿qué no es una reforma incompleta que solo vea la estructura que quiere vigilarse y revisarse? ¿No deberíamos tener los ciudadanos una incidencia determinante y una herramienta jurídica clara para reclamar ese mal llamado error judicial, que no es otra cosa sino incapacidad, corrupción o cualquiera otra figura similar? Gracias. Gracias a ti. La pregunta, ¿a quién está dirigida? De preferencia a los que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. A Isaac y a Abigail, entonces. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, licenciado Cepeda. Efectivamente, este Tribunal de Disciplina Judicial, para su actuación necesita pues de estas quejas que interpongan las partes en los casos en contra de estos juzgadores. La reparación del daño que se haga, pues también van a tener que interponer, ¿verdad? Un procedimiento para llegar a que les indemnicen ese daño patrimonial que les hizo ese mal llevado juicio, o que hubo una negligencia notoria y no solo por incapacidad de conocimiento, sino que también tuvo el dolo de dañar ese procedimiento para causar ya lo que sabemos todos, ¿no? Años de juicios y litigios declarando nulidad de actuaciones, etcétera, y donde vemos un claro dolo en los expedientes. Entonces, yo creo que este tribunal va a fortalecer, pues, para reparar también
a estas víctimas de malos procedimientos a cargo de los funcionarios y funcionarias de los órganos jurisdiccionales. El que haya transparencia y publicidad, esto es crear esta cultura de la legalidad. Cuando el ciudadano y la ciudadana conocen de los procedimientos, participan en los procedimientos, ven que efectivamente sí hubo una sanción. Por eso es la disciplina, que haya una sanción. Cuando hay una sanción, ese caso es ejemplar. Todos los demás van a decir, claro, ahora sí están actuando y están llevando a cabo las sanciones. Eso es lo que tenemos que pugnar y luchar toda la ciudadanía, porque lo tenemos que construir entre todos. Y esto que usted nos dice es el pan de todos los días. Yo como funcionaria federal, yo veía que mis colaboradores en los expedientes hacían actuaciones nulas, a propósito, con dolo, para que el expediente al final, que tú llegas a la resolución, pues te lo impugnen, etcétera, etcétera. Entonces, ahí descubrí la colusión, ahí descubrí la impunidad, y cuando yo descubría eso, pues cerrábamos el expediente, porque no íbamos a gastar toda la maquinaria del Estado para llegar a una resolución que después en un tribunal iba a ganar el particular. Entonces, todas estas malas prácticas que hemos vivido desde la función pública y desde el otro lado como litigantes o como particulares es tremendo. Y hoy lo que se está hablando, lo que se está diciendo en los foros, lo que está manifestando la gente, lo que están manifestando todos los litigantes, lo que habían callado por años. O sea, esto es lo que va a construir lo que queremos nosotros como una mejor administración de justicia. Y efectivamente, como lo han dicho, los expedientes no son hojas, los expedientes son personas, es patrimonio, es la libertad. Entonces, esta visión humanista que estamos buscando, todos los candidatos y candidatas, es el corazón de la reforma. Y yo creo que la convicción que tenemos todos en participar es porque queremos una mejor administración y que se sancione a quien no se conduzca con ética y con integridad. El tema de las fiscalías. Sí, yo creo que necesitamos también una reforma en las fiscalías y que llegue la gente ética y íntegra. Y este es nuestro primer paso. Cuando ustedes descalifican o dicen, mira, a lo mejor llega alguien que no tiene las competencias, la capacidad, la propia ley orgánica dice, ahí hay un artículo, que los nuevos juzgadores y juzgadoras pues tendrán un año para probar sus competencias. Y si no pueden con sus competencias y con sus cargos, tendrán que ser destituidos del cargo. Entonces, aunque ganes una elección, no quiere decir que vamos a ser inamovibles. Al contrario, estamos con una lupa y con el escrutinio de toda la población. Por eso, este ejercicio que ustedes están haciendo es muy importante. Y ojalá se repita y inviten a más candidatos y candidatas, porque esto es lo que va a fortalecer esta administración de justicia que aspiramos, que sea ética, íntegra y que le dé resultados sociales a la población mexicana. Muchas gracias. Si me permite participar? nada más Ajá. hacer una propuesta muy concreta en este punto de la responsabilidad de las resoluciones que generan, en lugar de justicia, generan daños, como bien lo señala. Me parece que este tribunal viene a ser un punto de avance para plantear los reclamos. Muchas veces, incluso como magistrado, te enfrentas a este tipo de asuntos en el que se reclama una responsabilidad civil objetiva por la actuación irregular de tribunales del Fuero Común en lo particular. Y lo que falta es un fallo en el que claramente se emita una resolución de la actuación irregular. Y con esas grandes palabras y claras, actuó de manera irregular. La actuación del tribunal tiene aparejado ese efecto. Al emitir una resolución en el que se juzgue una actuación irregular por parte de alguno de los integrantes del Poder Judicial, a partir de ese fallo, ustedes como sociedad encontrarán un elemento inobjetable para hacer su planteamiento y reclamar los daños que le haya ocasionado el actuar irregular de los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Gracias. Muchas gracias a ti.
Tenemos una mano más levantada, es la de Karina. Por favor, Karina. Karina, Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta va para el maestro Eduardo. Pero un segundito, ¿podrías abrir tu cámara, por favor? Para saber quién permítame. está hablando, ¿sí? Gracias. Gracias. Listo. Mi pregunta va para el maestro Eduardo. Bueno, usted se refiere a que va a poner la llave de la justicia en mi mano. ¿A qué se refiere eso? Muchas gracias, Karina, por la pregunta. Precisamente a lo que mencioné con antelación. Creo que las personas que estamos constantemente en los tribunales nos damos cuenta cómo se nos cierran las puertas. Desde que llegas a la entrada de la UGA, como le llaman en el Foro Común, o del Centro de Justicia, como le llaman en materia federal, desde ahí empiezan, se te van cerrando las puertas y se te van cerrando las puertas, se te van cerrando las puertas. Me refiero a que ya es momento de que a través de tu voto, Karina, este 1 de junio, abras la llave, tomes la llave y abras esas puertas que históricamente se te han cerrado. A eso me refiero. Gracias por tu pregunta. Gracias, Eduardo. Levantó la mano Gerardo y creo que ya es la última antes del cierre. A ver, es muy interesante. Jorge abrió una puerta muy interesante que a mí me llama la atención. Y pues atrás de todo esto está la responsabilidad subsidiaria del Estado. Y no dieron respuesta, Abigail, ni a ese tema en concreto. Fueron evasivos. La tiene, licenciado, la tienen que reclamar a través de un tribunal. Ese es el tema, para que No, haya la reparación. el tema, a mí me encantaría que en un tema, por ejemplo, ahorita que hay una candidata en tema de competencia económica, que por ahí hubiera una resolución que se tradujera en varios millones de pesos. No me imagino a un tribunal sancionando a un juez, a un magistrado que resuelva en contra del Estado para abrirle la puerta al particular para que pueda reclamarle al Estado una reparación del daño. Y ahorita Alejandra va a entrar, ojalá llegue Alejandra, vamos a votar por ti, vas a contar con el apoyo ciudadano. Es más, me gustaría hacerte muchas preguntas, pero sé que no me las vas a contestar porque te puede comprometer el día de mañana. Así es que me abstengo. Y también son preguntas muy interesantes, porque esa responsabilidad subsidiaria, creo que es, si te sanciono, juez, si te sanciono, Alejandra, porque hiciste algo indebido en contra de no sé qué empresota, que a lo mejor consideraste que está llevando a cabo prácticas monopólicas, por ejemplo. O que hubo un concurso por ahí, se pusieron de acuerdo para hacer algo en Pemex y bueno, pues es una de las hipótesis, ¿no? Se pusieron de acuerdo dos personas morales. No me imagino al Estado, de verdad se los digo, sancionando o al Tribunal de Disciplina sancionando a un magistrado en la materia que va a competir y esperemos que llegue Alejandra, para que abrirle la puerta y darle la llave, como dice Eduardo, al ciudadano para que pueda demandar y le pueda causar un perjuicio al Estado. Ahora bien, por ahí hay una trampa muy interesante del Estado, porque a lo mejor el Estado puede decir, oigan, pues si los jueces, los magistrados y todos fueron elegidos por el pueblo, ¿cuál es la responsabilidad del Poder Judicial Federal? Fueron elegidos por el pueblo, ¿no? Pero, a ver, es que no se confunda, son funcionarios. Son funcionarios que tienen y están regidos por la Ley General de Responsabilidades. Cualquier funcionario del Poder Ejecutivo Legislativo es la misma regla del juego. Entonces, hoy los juzgadores
que siempre ha existido esa misma regla del juego. El tema es que no la jugaban igual que los demás y siempre ha habido la reparación y las demandas. El tema es que necesitas, ¿verdad?, los abogados que presenten las demandas de reparación y que litiguen los años que tengan que litigar contra el Estado, ¿verdad?, para ganar esa reparación. Y los funcionarios públicos le responden al Estado por el daño patrimonial que ocasionaron en sus actuaciones. Y también hay casos muy sonados mediáticos. Entonces, sí están los caminos. El tema es que no se han publicitado esos asuntos en el caso de los juzgadores y juzgadoras. Yo no conozco y nunca he visto una publicación en un periódico donde se haya sancionado a un juzgador, a una juzgadora. No lo conozco, pero sí lo conozco de un sinfín de funcionarios públicos de los municipios, de los estados, de la Ciudad de México. Acabo de leer que acaban de inhabilitar a unas funcionarias de una alcaldía por desvío de recursos. Ahí está, publicitado el procedimiento. Y entonces, ¿qué daño hicieron con esa mala actuación? ¿A quién dañaron? ¿A un particular? El particular va a tener que reclamar vía jurisdiccional, ¿verdad?, que le reparen el daño. Y el Estado también va a ir en contra de ese funcionario o funcionaria para que le repare el daño patrimonial. Entonces, sí están los caminos. El tema es el acceso a la justicia. ¿Quién te defiende? Y también tú como posible responsable, alguien me planteaba, me decía, oye, ¿por qué no una defensoría de oficio también para servidores públicos? Porque cuando estamos metidos en estos casos, nadie conoce de la materia, nadie nos puede acompañar al órgano interno de control a preparar los escritos. O sea, no, y le dije, ¿sabes qué? Esto es muy interesante. Hoy las escuelas de derecho, públicas y privadas, vamos a tener que meter el semestre o el año de responsabilidades administrativas, de reparación de daño, de todos estos juicios que son ahí, lo llevan muy pocos abogados en el país, lo sabemos. Son despachos y abogados que llevan estos asuntos muy contados. Son perlas estos asuntos, pero sí existen. Muchas Me gracias, Abigail. permite, Gerardo, abonar a la pregunta, bueno, a la respuesta en realidad. Corrijo. Creo que el planteamiento surge de la incertidumbre que se genera de ahora ser candidatos populares y, en el caso, que era la propuesta que les sometía a consideración, como tribunal de disciplina, emitir un fallo que resuelva en definitiva la actuación irregular de un funcionario. Con este fallo se constituye un título ejecutivo en materia de responsabilidad. ¿Vamos a tener el valor de emitirlo? Desde luego. Hablo a título personal, porque tengo la experiencia, la capacidad y la seguridad de lo que estoy buscando hacer en integrar este tribunal. Si usted estima, como muchas de las personas con las que hemos coincidido a lo largo de esta dinámica electoral, con la duda o con la incertidumbre, claro. Es más, actualmente existe esa duda y esa incertidumbre de que en realidad nos atrevamos como tribunales de última instancia, los colegiados, a emitir una resolución en ese sentido. Como lo dice la compañera candidata, debe de respetarse el debido proceso. Si no hay un debido proceso, incluso para sancionar y reclamar al Estado, bueno, entonces todo es una ilegalidad, diría algún ministro, es un concierto de ilegalidades en la que buscamos reparar de manera ilegal una actuación ilegal. Yo creo que no debemos de asumir esta postura. Tienes que poner un micrófono. Mi pregunta, por el caso de los que estamos postulados, creo que todos vamos con el convencimiento de resolver como debe de hacerse y con los resultados o consecuencias que traiga declarar una actuación irregular de alguna persona juzgadora. Y por cierto, sí, el Consejo de la Judicatura sí cuenta con un área de acompañamiento a las personas juzgadoras en los temas de responsabilidad. El tema, bueno, es que afortunadamente nunca hemos estado involucrados en una dinámica de esta y no hemos acudido a esta instancia que nos acompañe en los litigios. Pero sí la hay, una especie de defensoría y que lo mismo se puede instaurar en el Tribunal de Disciplina cuando en el caso se litigue contra una persona juzgadora. Claro, siempre y cuando la actuación caiga en algún supuesto legal que lo amerite. Si no fuera así, bueno, estaríamos defendiéndonos a nosotros mismos. Gracias a los dos. Ya Creo que está. Alejandra nos puede a lo mejor complementar un poquito las ideas. Sí, es lo que iba a decir, levantó la mano y iba a decir, como es candidata,
le daríamos preferencia, luego Pedro Cruz, luego iPad, que sería bueno que se identificara, y estaríamos ya por terminar, por favor, porque ya son las 9 y los candidatos, igual que nosotros, tenemos cosas que hacer. Entonces, muy breves, por favor. Alejandra, tú puedes extenderte porque eres candidata, pero no mucho. No mucho, muchas gracias. A mí, creo que efectivamente, creo que hay cierta incertidumbre. A mí, por ejemplo, me queda la duda. Tenemos ahorita personas en funciones que de repente se conocen como, reparten amparos como si fueran dulces. Ojo, ¿contra quién están, o sea, quién se está amparando y a quién están otorgando los amparos? ¿Qué significa eso? Entonces, eso, ¿cómo se va a enterar el tribunal? Si eso es algo indebido o no. Se están otorgando amparos porque la nueva autoridad está actuando constantemente mal y uno nada más está, o sea, está haciendo las cosas bien, o se está amparando por alguna cuestión de que pues los abogados son muy buenos y simplemente no sé, o sea, que haya algo más de fondo. ¿En qué momento se van a abrir este tipo de investigaciones? Creo que ahí, sobre todo en materia administrativa, y aparte imaginémonos en este tipo de mercados donde estamos hablando con jugadores y con muchos millones de pesos de por medio que tienen muy buenos abogados. Y justamente eso tratan de hacer. Entonces a mí me preocupa esa parte. Otra parte, como, bueno, posible juzgadora, ¿no? Eventualmente que llegue a estar en la posición. Más de una vez yo vi cómo, por ejemplo, aquí hay muchos peritajes especializados que requieren de traducciones. Entonces, estos 6 meses que nos dan, que nos da, por ejemplo, ahora la Constitución para resolver, ¿cómo vamos a funcionar? Entonces, si yo me voy retrasando constantemente, ¿va a llegar un momento que a mí me van a sancionar? O simplemente para que no me sancionen, entonces no otorgo prórrogas, entonces la gente, ¿qué va a decir? Entonces, cuando toque que la gente vote si le gusta o no cómo estoy ejerciendo, van a decir, pues no, ella nunca me otorga mi derecho de defensa porque nunca me da prórrogas. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo va a ser esta relación o sea, de disciplina? Sí entiendo cuando son cuestiones de sancionar, ¿no? Una cuestión que haya pues alguna falla en la función pública, tienen toda la razón, responsabilidades patrimoniales y eso queda claro. Pero en el día a día, que también son cuestiones que se van a revisar y que también entran dentro de la disciplina judicial, eso es a mí la parte que me queda como con cierta preocupación, porque pues es una carga adicional, ¿no? Y bueno, eso es lo que me preocupa, además de todas las cuestiones que podrían, por la materia, por ejemplo, la especialización en la materia, eso es algo que a mí también me podría generar duda, ¿no? De, bueno, ¿qué estás tomando? Pues sí, pues, si los datos se equivocan y la autoridad me entrega que ha sucedido errores en cálculos en una fórmula o que no aplicaron correctamente porque utilizaron esas cuestiones, y creo que es bien sensible y va a estar complicado para todos, ¿no? Sí vamos a necesitar ahí, pues vamos a ir a tener que construir y con pues, diálogo y a ver cómo sucede. Es algo que me preocupa. Hay mucha incertidumbre, creo yo. Esperemos que funcione, porque pues efectivamente, pues para eso está, para revisar y ponernos en orden. Gracias, Alejandra. Em, ¿Querrían contestarle o ya pasamos a la siguiente pregunta? Porque en realidad no fue respuesta. Alejandra hizo pregunta. ¿Nos seguimos? Bueno, nos seguimos. Pedro Cruz, por favor, si puedes, abre tu cámara, por favor. Gracias. Y tu iPad, ¿te identificas antes, por favorcito? Pedro, si me haces favor. Claro que sí, muy buenas noches a todos. Yo tengo una pregunta para los cuatro ponentes que están ahora participando. Le agradezco a usted, maestra Chapela, la oportunidad del espacio y enhorabuena a los cuatro que sean ustedes electos en cada uno en el puesto que están conteniendo. Y precisamente mi pregunta va encaminada precisamente a los cuatro, a que se visualicen dentro de 6 años, 4 años, 6, 8 años, dependiendo del cargo al cual están contendiendo. ¿Cuál sería la palabra que definiría su gestión? En una sola palabra, en una sola frase muy corta, después de haber pasado todo este proceso y que resulten, primeramente Dios, electos ganadores, ¿cuál sería, doctora Abigail, doctora Alejandra, maestro Eduardo?
maestro Lagunes, ¿cuál creen ustedes después de haber pasado todas las vicisitudes dentro del servicio público de estos 6 años en sus áreas, cuál sería lo que ustedes creen que los definiría en su legado, en ser los primeros candidatos en el Poder Judicial de haber sido electos por el voto popular? ¿Y qué los definiría ya dentro del trabajo, ya dentro de, de, pues de darle al trabajo duro de las propuestas que están haciendo al final la conclusión de su mandato, bueno, de su cargo? ¿Cuál sería esa palabra que los definiría? ¿Cuál creen que sea esa palabra? ¿Cómo se ven en ese tiempo? Gracias, Yo Carlos. podría decir, la mía es imparcialidad. Muy bien. Una palabra. ¿Algún otro de los candidatos que quiera contestar? Alejandra. A ver, pues yo creo que a mí me gustaría que me reconocieran por la calidad de mis resoluciones y de calidad en general. Muchas gracias. Isaac o Eduardo. Como gustan. Conciliar. Isaac, conciliar. Conciliar Está bonita. el cambio del sistema de impartición de justicia, conciliar con la sociedad, con los impartidores de justicia que lleguemos a permanecer y conciliar el objetivo que se busca de todo sistema judicial. Justicia pronta, imparcial, completa. Gracias. Muchas gracias. Eduardo. Gracias. Disculpen mi sonrisa, pero la mía creo que me salió muy fácil. Quiero que cuando se refieran a mí y a mi gestión, digan, es el magistrado que nos abrió las puertas. Está bonita también. Muy bonitas todas. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Pedro. iPad, ¿te identificas, por favor? iPad, ya saben todos que yo soy muy mala, pero si no te identificas no te voy a poder dar la palabra. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carla. Ok. Y ¿Carla qué? ¿Tu apellido cuál es? Carla. Carla. Bueno. Si no contestas, por favor, no es amenaza, pero es que tenemos que conocernos todos. Estamos en confianza, pero tenemos que saber en confianza con quién. Carla. Bueno, entonces tendremos que pasar a lo que sigue. Lo que sigue sería que cada uno de ustedes, los candidatos, hiciera el cierre en 1 minuto, medio minuto, que ya lo que hicieron ahorita con la pregunta de Pedro fue una especie de hermoso cierre, pero si me hacen favor, entonces ahora irían al revés. Por favor. Perdón que te interrumpa. Creo que tuvo problemas de comunicación esta chica del iPad porque acaba de ingresar nuevamente. Pues sí, pero ¿qué hacemos? Carla, adelante, Guadalupe, sigue con la agenda. Sí, porque mira, no nos podemos esperar. Ya no des explicación de Chapis, que sigan, porfa. Entonces le tocaría terminar a Eduardo. Bueno, para mi cierre, agradecer a todos, fue muy enriquecedor para mí la experiencia, como siempre. Por unas manos que trabajan por la justicia, vota por mí este 1 de junio. Si tu credencial para votar es de la GAM, o sea, Gustavo Madero o Azcapotzalco, son 4 sencillos pasos. Primero, busca la boleta rosa de magistrado de circuito. Recuerda, es la que es de color taxi o flamingo. Segundo, identifica la 4ª casilla del lado derecho, que es el lado de los hombres. De color menta. Imagínate un helado de menta, un helado de pistache. Tercero, escribe el número 27 en esa casilla, 4ª casilla del lado derecho. Aquí, como recordamos el 27, pues muy fácil. Veamos la Lotería Nacional, el 27 es el corazón. Eso es lo que nos está impulsando. También te puede ayudar a recordar 3 por 3 por 3, 27. Otra forma de recordar 2 más 7 es igual a 9, que nos enlaza a algo superior. Y el último paso, deposita tu boleta en la urna y de esta forma abriste con tu llave la puerta a la justicia. Buenas noches a todos, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Abigail,
si nos haces favor. Gracias, pues agradecerles a Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal esta oportunidad de compartir un poquito la visión de por qué tenemos que salir a votar el 1 de junio. Los candidatos y candidatas ya hicimos nuestra parte en este proceso, ya estamos en un proselitismo, pero necesitamos ahora la otra parte que son los ciudadanos y ciudadanas saliendo a votar. ¿Por qué? Por una mejor administración de justicia, por una justicia social para todos, con integridad, probidad y equidad. Muchas gracias, Abigail. Alejandra. Pues muchas gracias por su atención y pues dentro de todo, ahora sí que tratar de informarnos lo más que podamos, tratar de conocer la mayor cantidad de candidatos, pues sus propuestas, quiénes son, de dónde vienen, pues para que escojamos las mejores personas que podamos, y no caigamos en un problema de selección adversa que puede suceder. Y pues bueno, yo estoy en el primer distrito judicial electoral de la Ciudad de México, que es Iztapalapa. Si se encuentran por ahí, yo estaré en la boleta rosa federal y estaré en el número 13 con el cuadrito morado. Entonces, muchísimas gracias por su atención. A ti muchas gracias. Ahora le tocaría a Alejandro, no, a Isaac, ¿ya? Gracias. En este momento crucial para el Poder Judicial, la participación ciudadana trasciende al acto de elegir entre un candidato y otro. Los invito a salir a las urnas e informarse y a dialogar, a hacer uso de su voz en este proceso, porque un sistema de justicia fuerte y confiable no se construye solo, sino con la mirada atenta y comprometida de la sociedad. Soy Isaac Lagunes, candidato al Tribunal de Disciplina Judicial, boleta turquesa con el número 33. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces ahora ya nos despediríamos. ¿Quién habla por Unidos Somos Futuro? ¿Gerardo o José Ángel? José Ángel, por favor. Bueno, pues yo solamente agradecer, Eduardo, Abigail, Jorge, Alejandra, agradecer enormemente el valor que representa, el valor cívico, el valor personal que representa su disposición a competir en esta elección. Podemos ponerle los calificativos que queramos, pero es lo que está en la ley y es lo que hay que atender. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche, muchas gracias por la coordinación, Chapis. ¿De qué, Jorge? Muchas gracias a ti. Jorge, por favor, por Ciudad Ideal. Muchas gracias a los candidatos. Hoy escuchamos propuestas muy interesantes, muy diferentes a las que habíamos escuchado en otras reuniones. Seguimos recibiendo aquí gente proba, capacitada. Ciudad Ideal está orgulloso y les agradece que nos hayan acompañado, que nos hayan destinado su tiempo. Y yo creo que mañana en la noche estará el video disponible en YouTube para que puedan tomar los segmentos que requieran. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos. Bonita noche. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias y hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.